El 15 de agosto de 1947 entró en vigor la Ley de Independencia de la India. Aunque Jorge VI del Reino Unido siguió siendo el jefe de Estado nominal de la India hasta enero de 1950, su papel como emperador de la India terminó en la práctica en agosto de 1947. Este desmantelamiento del Imperio Británico fue solo uno de los muchos desafíos políticos que la Casa Real de Windsor enfrentó durante el siglo XX. ¿Qué otros problemas se enfrentó la línea dinástica moderna de Gran Bretaña y cómo los manejaron? Esta es la historia de la Casa de Windsor, la familia que modernizó la monarquía británica. La Casa de Windsor recuerda a antiguas familias reales inglesas como Lancaster y York. En ese sentido, no es una dinastía real completamente distinta. Los lancasterianos tomaron el trono inglés con Enrique IV en 1399 y la Casa de York lo reclamó en 1461. En medio de las guerras, las Rosas eran ramas de la Casa Real de Plantagenet. Ambas líneas descendían directamente del rey Eduardo III de la Casa de Plantagenet, quien gobernó hasta 1377. La Casa de Windsor es básicamente una continuación de la Casa de Sajonia-Coburgo y Gotha. Las casas dinásticas suelen establecerse por la línea masculina. Por lo tanto, cuando el rey Jorge I ascendió al trono en 1714, dio inicio a la Casa de Hannover para reemplazar a la Casa de Estuardo. Como su derecho al trono venía de una hija del rey Jacobo, primero los hannoverianos reinaron hasta 1901. La reina Victoria, que gobernó de 1837 a 1901, fue la última de su dinastía. Que su hijo Eduardo VII fuera rey en 1901 creó una situación única en la historia real británica. Primera Inglaterra y Gran Bretaña tuvieron 4 reinas antes, pero ninguna de María I, Primera Isabel, Primera María, Primera o Ana I tuvo un hijo que las sucediera. Si lo tuvieran, cambiaría la dinastía. Por ejemplo, María estuvo casada con Felipe II de España, donde la dinastía gobernante era la Casa de Habsburgo. Si de su unión nacía un hijo que fuera rey de Inglaterra, habría iniciado una nueva Casa Real de Habsburgo en ese país. Tras la muerte de Victoria, la dinastía real se convirtió en la Casa de Sajonia-Coburgo y Goethe. En 1901 ese era el nombre de la casa aristocrática de donde provenía el difunto esposo de la reina Victoria, el príncipe Alberto. Eduardo VII fue el primer gobernante de la Casa de Sajonia-Coburgo y Goethe. En 1910, su hijo Jorge V fue el segundo. Entonces, ¿cómo entró la Casa de Windsor en la ecuación que está arraigada en la política de la Primera Guerra Mundial en 1914? Después de un mes de crecientes tensiones en los Balcanes entre Austria-Hungría y Rusia desde finales de junio, las potencias europeas comenzaron a declararse la guerra unas a otras, una por una, a finales de julio y principios de agosto, al final del proceso. Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania el 4 de agosto tras la invasión a Bélgica. La guerra trajo consigo una ola de intenso sentimiento anti-alemán, y esto puso a la familia real en una posición difícil. No solo Jorge V era nieto del príncipe Alberto, un aristócrata alemán antes de casarse con la reina Victoria, sino que la familia tenía numerosos lazos adicionales de sangre alemana. El rey Jorge I llegó a gobernar Gran Bretaña e Irlanda en 1714 desde Hannover, en el norte de Alemania, donde era príncipe elector. En ese momento, él no podía hablar inglés. Conciencia de esta herencia alemana en múltiples ramas de la genealogía de la familia real. Que la Casa de Sajonia-Coburgo y Goethe tuviera un nombre dinástico alemán generó críticas a la monarquía en algunos sectores durante la guerra. Esto culminó en la primavera de 1917 tras la reanudación alemana de la guerra submarina sin restricciones en el Atlántico. Esto aumentó la presión sobre la economía británica, especialmente por el aceite para iluminación de Estados Unidos. En respuesta, Jorge V, después de consultar con el gobierno, tomó la decisión formal ante el Consejo Privado
el 17 de julio de 1917 de cambiar el nombre de la familia real de la Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha a la Casa de Windsor. El nuevo nombre proviene del Castillo de Windsor, principal sede de la monarquía inglesa y británica desde la época medieval. Otras ramas de la familia real también tomaron nuevos títulos. Por ejemplo, los Battenberg pasaron a ser Mountbatten y varios miembros de la casa alemana de Teck adoptaron el título de Cambridge. Así nació la Casa de Windsor. No fue una nueva línea dinástica. La Casa de Sajonia-Coburgo y Gotha solo cambió de nombre en 1917 por presiones de la guerra. El rey Jorge V, primer monarca de la Casa de Windsor, nació el 3 de junio de 1865 en Marlborough House, Westminster, Londres. En el apogeo del poder mundial británico, Jorge fue enviado a recorrer el mundo como miembro de la Marina Real. Siendo casi un niño, a fines de 1870 se volvió rey del Reino Unido y emperador de la India el 6 de mayo de 1910, poco antes de cumplir 45 años. No era una posición natural para él. Jorge era reservado, disfrutaba la vida familiar y coleccionar estampillas. Su carácter estaba muy en desacuerdo con la época que le tocó vivir. La Primera Guerra Mundial estalló 4 años después de que Jorge subiera al trono, y Jorge se convirtió en un monarca en tiempos de guerra. Este fue el acontecimiento que finalmente llevó a la creación de la Casa de Windsor. Hubo otros desafíos durante ese tiempo. Tras las revoluciones rusas de 1917, el zar Nicolás II, primo de Jorge, pidió al gobierno británico que permitiera a su familia exiliarse en Inglaterra tras ser depuesto. Jorge bloqueó discretamente la medida porque temía que la presencia de la antigua familia imperial rusa en Gran Bretaña causara problemas políticos. Él gobernó cuando las mujeres obtuvieron derecho al voto en Gran Bretaña. El primer gobierno laborista asumió en 1924 y la Gran Depresión afectó al país a inicios de los años 30. A lo largo de todo esto, Jorge se mantuvo como un monarca generalmente estable y sin controversias. Al lado de Jorge estaba su esposa, María de Teck. Era prima segunda de Jorge, con una generación de diferencia. Jorge nació y creció en Londres, aunque el apellido Teck también era germánico. Se casaron en 1893 después de que el matrimonio planeado de María con el hermano mayor de Jorge, el príncipe Alberto Víctor, se frustrara por su muerte prematura. Jorge y María tendrían 6 hijos. El mayor, futuro rey Eduardo VIII, nació en 1894, seguido por Jorge VI en diciembre de 1895. Luego la princesa María en abril de 1897, el príncipe Enrique en marzo de 1900, el príncipe Jorge en diciembre de 1902 y finalmente el príncipe Juan en julio de 1905. Jorge VI fue llamado Alberto o Berti la mayor parte de su vida. Solo asumió el nombre de Jorge cuando se convirtió en rey, en honor a su padre. Para dar estabilidad política, por eso tenía un hermano menor llamado Príncipe Jorge. Todos los miembros de la amplia Casa de Windsor descienden de 4 de estos 6 hijos. Eduardo VIII no tuvo hijos y el príncipe Juan falleció el 18 de enero de 1919 a los 13 años por complicaciones de epilepsia y otros problemas de salud. María fue una reina consorte moderna. Ella dedicó gran parte de su tiempo a causas benéficas e intentó forjar una conexión más profunda entre la familia real y el pueblo común de Gran Bretaña. Tras la Primera Guerra Mundial, a inicios de los años 1920 se creó una casa de muñecas gigantes y decorada para María. Un diseño muy complejo que involucró a cientos de personas creando libros reales en miniatura para la casa. Fue exhibida en la Exposición del Imperio Británico en 1924 y la visitaron más de 1,5 millones de personas. María sobrevivió a su esposo 17 años y también a su heredero Jorge VI, falleciendo a los 85 años en 1953.
El rey Jorge V murió el 20 de enero de 1936. Su salud había sido mala desde la mediana edad debido a una afección respiratoria que compartían varios miembros de la familia y que se agravó por el tabaquismo de toda la vida. Ya para la década de 1920, él y María pasaban tiempo en el sur de Europa, esperando que el aire más cálido del Mediterráneo mejorara su condición. Al acercarse a los 70 años en los años 30, él y María se preocuparon más por la sucesión. Su hijo mayor, Eduardo, casi cumplía 40 años y seguía soltero. En cambio, él había sido algo así como un playboy en la década de 1920, y cuando finalmente tuvo una relación más estable en la década de 1930, fue con una divorciada que se había casado 2 veces, llamada Wallis Simpson. En la década de 1930, era inaceptable que el futuro rey pensara en casarse con una mujer divorciada, que aún estaba legalmente casada con su segundo esposo al iniciar su romance con Eduardo. Ella era estadounidense y plebeya, lo que se consideraba problemático para la época. Así que cuando Jorge V murió a principios de 1936, quienes conocían la relación de Eduardo vieron que podría haber problemas en el futuro. Simpson cumpliría 40 años en el verano de 1936, por lo que era casi imposible que su matrimonio produjera hijos y un heredero. La coronación de Eduardo estaba prevista para el 12 de mayo de 1937, pero la crisis de la abdicación surgió en otoño de 1936, cuando el gobierno de Stanley Baldwin informó a la familia real sobre la relación. El romance se hizo público el 2 de diciembre de 1936. A partir de entonces quedó muy claro que el Parlamento apoyaba a Baldwin. Eduardo se negó a terminar con Simpson y el 11 de diciembre de 1936 abdicó en favor de su hermano Alberto, quien se convirtió en el rey Jorge VI. Eduardo fue el primer monarca en abdicar voluntariamente al trono británico. Antes, otros reyes como Eduardo II en 1327 también fueron destituidos, pero siempre lo habían hecho en escenarios donde habían sufrido algún tipo de derrota militar. La controversia continuó. Con Eduardo se acordaron apoyos financieros para él y Wallace. Planeaban mudarse a Francia para evitar problemas con el nuevo monarca y la familia real. Se casó con Simpson en 1937. En octubre de ese año realizaron una larga visita a la Alemania nazi, reuniéndose con figuras como Adolf Hitler y Hermann Göring, mientras también recorrían las fábricas de Alemania para ver cómo los nazis supuestamente habían recuperado la economía alemana después de la Gran Depresión. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, circularon rumores de que Eduardo seguía en contacto con el gobierno alemán, aunque él y Wallace huyeron a España y luego a Portugal. Tras la batalla de Francia en 1940, Inglaterra decidió no permitirles regresar a Gran Bretaña. Fueron enviados a las Bahamas, colonia británica, donde Eduardo fue gobernador durante la guerra. Tras la guerra volvieron a Francia y vivieron allí el resto de sus vidas. Eduardo murió en 1972. Sus acciones, tanto brevemente como el segundo monarca de la Casa de Windsor, como después en Europa, antes y durante la guerra, siguen siendo controvertidas. Jorge VI era bastante parecido a su padre en muchos aspectos. Ser rey no le resultaba natural, y de hecho, uno de los problemas durante la crisis de abdicación de 1936 fue si Beto siquiera aceptaría la realeza si se le imponía. Aceptó el papel a regañadientes cuando quedó claro que Eduardo no cedería y tendría que abdicar. Aunque al principio se mostró renuente, Jorge fue un buen monarca. Sí tenía tartamudez, como muestra la película de 2010 El discurso del rey. Además, se sometió a una terapia innovadora con Lionel Logue para reducir su gravedad en eventos de oratoria pública. Sin embargo, esto ocurrió en gran parte a mediados de la década de 1920, mucho antes de que se convirtiera en rey. Jorge experimentó una mejoría rápida tras empezar a trabajar con Logue, aunque la película muestra una lucha más larga con su tartamudez. Después de convertirse en rey y al inicio de la Segunda Guerra Mundial,
Jorge se casó con Isabel Bowes-Lyon en 1923. Era hija de Claudio Bowes-Lyon, 14 conde de Strathmore y Kinghorn. Isabel y Jorge tuvieron 2 hijas. Isabel II nació el 21 de abril de 1926 y la princesa Margarita en agosto de 1930. 4 años y medio después, su madre vivió hasta los 101 años y falleció en 2002, medio siglo después de su esposo. Para evitar confusión sobre los títulos, después de que Isabel II se convirtió en reina, la viuda de Jorge VI fue conocida como la Reina Madre durante el resto de su vida. La Reina Madre, nacida en Inglaterra, se consideraba principalmente escocesa y fortaleció la afinidad de la Casa de Windsor con el norte de Gran Bretaña. Jorge VI gobernó en el periodo más oscuro de la historia moderna británica, siendo coronado el 12 de mayo de 1937. Había claras señales de que la Alemania nazi se preparaba para otra guerra para recuperar territorios perdidos tras la Primera Guerra Mundial. El camino a la guerra fue rápido. Posteriormente, Austria fue anexada en marzo de 1938, seguida por los Sudetes en otoño, y luego el resto de Checoslovaquia en marzo de 1939, cuando los nazis invadieron Polonia el 1 de septiembre de 1939. Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania 2 días después. Jorge dio un discurso nacional por radio esa noche y declaró lo siguiente: si todos y cada uno de nosotros somos resueltamente fieles hoy, listos para cualquier servicio o sacrificio que se requiera, con la ayuda de Dios prevaleceremos. Su relación con Winston Churchill fue tensa cuando él reemplazó a Neville Chamberlain como líder británico en mayo de 1940. Con el tiempo lograron una buena relación laboral. Durante la batalla de Bretaña hubo algunos enfrentamientos. Jorge, por ejemplo, quería participar en el desembarco del día D en Francia en junio de 1944, aunque solo fuera para ser visto en Normandía después de los desembarcos iniciales. Churchill lo vetó por miedo a que mataran al rey. La familia real ya había ganado respeto por su comportamiento durante la guerra y el racionamiento impuesto a la Casa de Windsor. Al igual que cualquier otra persona, Jorge también encabezó la iniciativa para comenzar a otorgar la Medalla Jorge y la Cruz Jorge, 2 nuevos honores reales que se otorgaban a cualquier persona que no estuviera directamente involucrada en el servicio militar y que se hubiera distinguido en otra capacidad. La Casa de Windsor fue afectada por la guerra. El hermano menor de Jorge VI era Jorge, duque de Kent. Como muchos hijos reales de los siglos XVIII al XX, él sirvió en la Marina Real en los años 1920. Tras llegar a teniente, concluyó su servicio activo en 1929 a los 26 años. Tras un corto tiempo como funcionario público, fue nombrado duque de Kent en 1934 al casarse con la princesa Marina de Grecia y Dinamarca. Jorge tuvo cargos en la Real Fuerza Aérea y el Ejército Británico en la segunda mitad de los años 30, pero estos eran formalidades en una época en la que en realidad estaba siendo preparado para convertirse en el gobernador general de Australia, que era un puesto importante dentro de la Commonwealth británica. Ese plan fue frustrado. Cuando estalló la guerra y Jorge regresó al servicio activo en la Marina Real, poco después se transfirió a la Real Fuerza Aérea, cuando la guerra se libraba en los cielos de Gran Bretaña. Cuando comenzó el bombardeo alemán el 25 de agosto de 1942, Jorge tenía programado volar a Reykjavik, en Islandia, en una misión para elevar la moral. Él y otros con la tripulación sumaban 15 despegaron en un hidroavión Sunderland Mark III desde una base aérea en el Murray Firth. Poco después, el avión se estrelló cerca de Dunbith, muriendo Jorge, todos los pasajeros y la tripulación, salvo un sobreviviente. El informe resultante concluyó que el desastre se debió a un error de navegación agravado por fuertes vientos. Jorge es el primer miembro de la realeza de alto rango en morir en servicio activo desde el siglo XV. El príncipe Mauricio de Battenberg, nieto de la reina Victoria, murió en la Primera Guerra Mundial, mientras que Jorge era hijo y hermano de reyes.
debemos retroceder a la época del rey Ricardo III y la gran cantidad de miembros de la realeza que murieron en combate en los siglos XIV y XV, antes de ver a un miembro de alto rango de la familia real morir en servicio activo. Además de la rama principal de la Casa de Windsor, hubo otros 2 miembros durante esos años: la princesa María, hija de Jorge V, y María de Teck. Fue una destacada promotora de servicios y organizaciones de enfermería y atención médica. Ella visitó hospitales con su madre durante la Primera Guerra Mundial y al final decidió estudiar enfermería en el Hospital Great Ormond Street en Londres. 9 días después del armisticio, el 11 de noviembre de 1918, cruzó el Canal de la Mancha a Francia para visitar hospitales de campaña en el ahora Pacífico Frente Occidental. Desde entonces, fue patrocinadora clave de grupos de enfermería y veteranos. Se casó con Enrique Lascelles, sexto conde de Harewood, en 1922 y tuvo 2 hijos con él, Jorge y Gerardo. María vivió hasta 1965 y era una miembro de la realeza confiable y sin polémicas. Enrique, el hermano menor de María, actuó de forma similar gran parte de su vida. Nació en 1900 y era muy joven para un papel ceremonial relevante en la Primera Guerra Mundial. Sirvió en el ejército entre guerras y en 1928 fue nombrado duque de Gloucester y conde de Ulster. Por esa época comenzó un romance con Beryl Markham, una pionera aviadora que estaba casada. Cuando ella y Enrique comenzaron a verse, Enrique pagó dinero para mantener el secreto y evitar que el romance se hiciera público después. Finalmente, en 1935 se casó con Lady Alicia Montagu Douglas Scott. En mayo de 1940, él estaba en Bélgica cuando los nazis iniciaron la conquista de Europa Occidental. Se tomaron medidas para asegurar que no volviera a estar en peligro tras su regreso a Gran Bretaña, ya que Enrique fácilmente pudo haber sido asesinado durante el avance alemán a principios del verano de 1940. Tras la guerra, fue gobernador general de Australia hasta 1947. Fue miembro activo de la realeza hasta 1965, cuando un derrame cerebral lo incapacitó para sus deberes. Enrique murió en 1974, siendo el último hijo sobreviviente de Jorge V y María de Teck. Enrique vivió para ver a su sobrina Isabel II reinar en el Reino Unido por más de 20 años. Jorge VI falleció el 6 de febrero de 1952 a los 56 años. Esto significó que Isabel, de 25 años, se convirtió en reina antes de lo que probablemente había esperado. Para entonces, ella ya llevaba 5 años de casada. En el verano de 1939, antes de la guerra, Isabel visitó el Colegio Naval Real en Dartmouth con sus padres. Ahí conoció por primera vez a su primo lejano, el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca. Nieto del rey Jorge I de Grecia, Felipe visitó a los Windsor en Navidad de 1943 durante su servicio militar en la guerra. Isabel se enamoró de su primo y decidió casarse con él. Lo hicieron tras la guerra, el 20 de noviembre de 1947. Tendrían 4 hijos juntos. Su hijo mayor, el futuro rey Carlos III, nació el 14 de noviembre de 1948. La princesa Ana nació en agosto de 1950. Después hubo una brecha inusual antes de que Andrés naciera en febrero de 1960. Por último, su hijo menor, el príncipe Eduardo, nació en marzo de 1964. Primera Isabel fue la 6ª reina reinante oficialmente reconocida en Primera Inglaterra o Gran Bretaña tras María I y Primera Isabel I de los Tudor. María II, la reina Ana en la Casa de Estuardo y la reina Victoria en el siglo XIX. Había un problema constitucional sobre el título del esposo de una reina reinante. Primera Isabel I nunca se casó, mientras que María I y María I habían gobernado junto con sus esposos, Felipe I de España y Guillermo I, ellos eran cogobernantes. Sin embargo, los esposos de la reina Ana y la reina Victoria, el príncipe Jorge y el príncipe Alberto, no obtuvieron el título de rey.
Ellos siguieron siendo príncipes tras la ascensión de sus esposas como reinas reinantes, evitando el título de rey y generando problemas de precedencia. Este patrón se siguió con la primera reina reinante de la Casa de Windsor. Felipe siguió siendo simplemente el príncipe Felipe, en lugar de convertirse en el rey Felipe después de que Isabel se convirtió en reina. Felipe no estaba totalmente satisfecho y en 1960 decidió que sus hijos llevaran su apellido junto con el nombre dinástico Windsor. Felipe adoptó el apellido Mountbatten porque su madre era la princesa Alicia de Battenberg, rama de la familia real conocida como los Mountbatten. En 1917 la casa de Sajonia-Coburgo y Goethe pasó a llamarse Casa de Windsor. En 1960 la línea principal de la Casa de Windsor pasó a ser la Casa de Mountbatten-Windsor. Aunque los miembros principales de la realeza no están destinados a usar su apellido, sino que se les llama simplemente príncipe o princesa, junto con su nombre personal. Mountbatten-Windsor ahora es el apellido de un miembro de la realeza, el expríncipe Andrés. Por las razones equivocadas. Volveremos a ese tema pronto. En las décadas de 1950, 1960 y después, Isabel y Felipe supervisaron la modernización de la monarquía. Esta era marcó el inicio de la televisión y el auge de los medios, haciendo a Isabel mucho más visible que sus predecesores. Además, con el fin del Imperio Británico en una ola de descolonización, la monarquía continuaba su transición de ser un símbolo del poder británico a convertirse en un supervisor nacional de actividades benéficas y patrocinio real. Isabel desempeñó este papel discretamente y con eficacia durante su reinado, a diferencia de su hermana, quien enfrentó más dificultades bajo el escrutinio público. Los problemas de la princesa Margarita comenzaron por su relación con el oficial de la Real Fuerza Aérea, Pedro Townshend, a inicios de los años 50. Townshend estaba divorciado, y en esa época la Iglesia de Inglaterra, de la cual la hermana de Margarita era la máxima autoridad, se negaba a aprobar el nuevo matrimonio de personas que se habían divorciado mientras su ex cónyuge aún vivía. Margarita finalmente terminó su relación con Townshend en 1955 bajo una considerable presión de la familia real y del gobierno. Después se casó con el fotógrafo Antonio Armstrong Jones. Sin embargo, parece que la relación con Townshend la afectó mucho y su vida tuvo muchos problemas. Ella y Armstrong Jones tuvieron dos hijos, David y Sarah, nacidos en 1961 y 1964. Aunque él no era miembro de la Casa de Windsor, uno de los miembros más influyentes de la realeza durante el siglo XX fue Louis Lord Mountbatten. Era primo real, pero tras los cambios dinásticos de 1917, legalmente no pertenecía a la Casa de Windsor. Louis nació en 1900 y era bisnieto de la reina Victoria. Era miembro de la Casa de Battenberg, una rama de la familia real británica. Adoptó el nombre Mountbatten en 1917 cuando la familia real eligió Windsor. Mountbatten era tío del príncipe Felipe y por ende tío abuelo del rey Carlos III. Por lo tanto, aunque no era un miembro legal de la Casa de Windsor, estaba muy vinculado a la familia real. Mountbatten fue la figura militar más aclamada entre los miembros de la realeza en tiempos modernos. Después de una competente carrera entre guerras, se destacó durante la Segunda Guerra Mundial y finalmente fue nombrado comandante supremo aliado del Mando del Sudeste Asiático. Esto le dio control operativo sobre el frente India-Birmania-China contra Japón en la guerra. Luego fue el último gobernador general de la India antes de la independencia, primer Lord del Mar y jefe del Estado Mayor de la Defensa hasta 1965. Mountbatten murió en 1979 cuando el ejército republicano irlandés puso una bomba en su embarcación de pesca frente a Irlanda mientras vacacionaba cerca de Irlanda del Norte, en pleno conflicto. A finales de los años 70, el príncipe Carlos, heredero al trono, tenía poco más de 30 años y crecía la presión para que se casara y tuviera un heredero. Carlos había sido relacionado con varias mujeres, incluyendo a Camilla Shand,
la hija de un oficial del ejército, el mayor Bruce Shand, con quien podría haber intentado casarse de no ser por las restricciones dentro del entorno real en ese momento. Se le relacionó con Lady Sarah Spencer por casarse debajo de su posición. Sin embargo, finalmente Carlos terminaría casándose con la hermana menor de Sarah, Diana. Ella nació en 1961. Carlos y Diana iniciaron su relación romántica en 1980, cuando ella era adolescente y él tenía poco más de 30 años. A pesar de cierta incompatibilidad entre los dos, el posible matrimonio fue aprobado por los padres de Carlos. En febrero de 1981, tras un noviazgo breve, Carlos le propuso matrimonio a Diana y se casaron el 29 de julio de ese año. Guillermo nació en junio de 1982 y Enrique, Harry, en septiembre de 1984. A partir de entonces, el matrimonio comenzó a desmoronarse. A finales de los 80, se pensaba que Carlos y Diana tenían relaciones extramaritales. Primero vincularon a Diana con Barry Alberto Manacci, oficial del Escuadrón de Protección Real, y luego con James Hewitt del Ejército Británico. Mientras tanto, Carlos reavivó su relación con Camilla Shand, quien para entonces era conocida como Camilla Parker Bowles, después de casarse con Andrés Parker Bowles. A inicios de los 90, los tabloides británicos publicaban frecuentemente sobre la mala relación entre el príncipe y la princesa de Gales. No sorprendió que en 1992 se anunciara la separación formal de la pareja, aunque el divorcio oficial llegó hasta 1996. La separación de Carlos y Diana atrajo más atención de la prensa y problemas. Diana colaboró en la biografía Diana, su verdadera historia, publicada en 1992 y escrita por Andrew Morton. Revelaba detalles del matrimonio y la familia real, causando sensación. La reina Isabel llamó a 1992 su Annus Horribilis, por el colapso de los matrimonios de varios hijos, no solo el de Carlos. Ese año también hubo un gran incendio en el castillo de Windsor, residencia real cuyo apellido adoptó la familia en 1917. Las cosas no mejoraron en los años siguientes. Los medios buscaban mostrar a Carlos y la familia real como los villanos en la ruptura del matrimonio del heredero. En realidad, fue una relación que no funcionó porque ambas personas entraron por motivos equivocados. Diana era probablemente más simpática que Carlos, aunque también compartió más detalles familiares de lo que los Windsor solían hacerlo. En particular, en una ahora famosa entrevista de la BBC en 1995, que se realizó menos de un año antes de que Carlos y Diana finalizaran su divorcio. Ella murió el 31 de agosto de 1997 tras una persecución a alta velocidad en París, en la que un conductor ebrio y paparazzis perseguían el auto de Diana. La percepción pública de la Casa de Windsor probablemente llegó a su punto más bajo en ese periodo. Se les consideraba injustamente responsables de la situación de Diana. Con el tiempo, la reputación de Carlos se ha recuperado por completo. Se entendió que su aparente frialdad en 1997 era solo por su carácter reservado y que estaba muy afectado por la muerte de Diana. Luego se casó con Camilla Parker Bowles en 2005. En un giro peculiar, la princesa Ana, hija de Isabel, se divorció en 1992, el mismo año que Carlos y Andrés se separaron de sus esposas. Ana ha vivido su vida de manera similar a la princesa María, mucho antes en el siglo XX. Ha sido una miembro confiable de la realeza, evitando controversias, aunque en 1974 ella y su esposo casi fueron secuestrados y asesinados. En ese tiempo, Ana obtuvo reputación como destacada ecuestre. Ganó oro en el Campeonato Europeo de Concurso Completo de 1971 y otras medallas. En 1976 fue la primera de la familia real en competir en los Juegos Olímpicos. Cuando compitió en los Juegos de Montreal montando a Goodwill, el caballo de su madre, Ana ya estaba casada con Mark Phillips desde 1973. Tuvieron dos hijos, Pedro, 1977, y Sara, 1981. Tras divorciarse en 1992,
se casó de inmediato con Timoteo Lawrence, exedecán de la reina. Su relación era pública desde hace años. En ese momento se casaron en Escocia, donde la Iglesia de Escocia ya permitía que los divorciados se volvieran a casar. Así evitaron el problema que tuvo la princesa Margarita con la Iglesia de Inglaterra en los años 50. El hermano menor de Ana, el príncipe Eduardo, se casó con Sofía Rhys-Jones en 1999 y tuvieron 2 hijos, Luisa y Jaime, los nietos más jóvenes de Isabel II en 2023. A él se le otorgó el título de Duque de Edimburgo, que anteriormente había sido ostentado por su padre. El príncipe Felipe falleció en abril de 2021 durante la pandemia de COVID-19. De los 4 hijos de Isabel II y de la Casa de Windsor, Andrés Mountbatten Windsor, antes príncipe Andrés, duque de York, se ha vuelto el más polémico. Se casó con Sarah Ferguson en 1986 y tuvo 2 hijas, Beatriz y Eugenia. Anunciaron su separación en 1992 y se divorciaron en 1996, pero su relación es inusual porque han seguido siendo muy cercanos después de su separación legal. Por ejemplo, Andrés y Sara han vivido juntos y ninguno se ha casado de nuevo. Hubo momentos de notoriedad en los años 80 y 90 y también tuvieron considerables dificultades financieras y legales como resultado de vivir por encima de sus posibilidades. Lo que causó la caída de Andrés fue su relación con el financiero estadounidense y traficante sexual condenado Jeffrey Epstein. Andrés fue tristemente fotografiado junto a una de las muchas víctimas de Epstein, Virginia Giuffre, cuando ella tenía 17 años en Londres en 2001. Aunque Epstein fue arrestado, condenado y estuvo brevemente en prisión, Andrés y Sara siguieron en contacto con él. Su caída inició cuando en 2001 se publicó la foto de él con Giuffre tras insistir varias veces que era falsa. Andrés tuvo una desastrosa entrevista en Newsnight de la BBC en noviembre de 2019. Su fallido intento de exonerarse marcó el inicio de su despojo de honores y cargos. En 2022, Andrés hizo un acuerdo extrajudicial con Giuffre, lo que muchos vieron como admisión tácita de culpa. Un goteo lento de nuevas revelaciones sobre cómo Andrés y su exesposa continuaron relacionándose con Epstein durante gran parte de ese periodo hasta el último momento. El arresto y muerte de Epstein en 2019 llevaron al rey Carlos III a quitarle a su hermano todos los títulos y privilegios en octubre de 2025. Hoy en día es conocido simplemente como Andrés Mountbatten Windsor y ya no se le menciona con ningún título real. La Casa de Windsor siempre ha tenido diversos miembros familiares. Algunos han causado controversia y otros han soportado el escrutinio público constante. El príncipe Guillermo, el hijo mayor de Carlos y Diana, encaja bastante bien en esta última categoría. Como muchos de los miembros masculinos de la familia real, él sirvió durante un tiempo en el ejército a partir de 2006. Ya había estudiado en la Universidad de St. Andrews, donde conoció a su futura esposa, Catalina Middleton. Finalmente se casaron en la abadía de Westminster el 29 de abril de 2011, tras separarse un tiempo a mediados de los 2000. Fueron nombrados duque y duquesa de Cambridge, ya que Guillermo era el segundo en la línea de sucesión al trono, después de lo cual se convirtieron en el príncipe y la princesa de Gales. Han tenido 3 hijos, Jorge, 2013, Carlota, 2015 y Luis, 2018. Desde entonces, Guillermo es heredero al trono. La reina Isabel II falleció a los 96 años en el castillo de Balmoral el 8 de septiembre de 2022. Con esto, Carlos ascendió como el rey Carlos III. Tenía 73 años y fue la persona de mayor edad en ser rey de Inglaterra o Gran Bretaña. Cuando lo hizo, Carlos ha presidido una monarquía más reducida y simplificada, una que fue afectada por él y su nuera Catalina, ambos tratados por cáncer a inicios de 2024. Carlos continúa recibiendo tratamiento, aunque no está claro de qué tipo de cáncer padece, ya que el Palacio de Buckingham no lo ha revelado. En 2022, Guillermo y Catalina se volvieron príncipe y princesa de Gales.
Mientras que su hijo mayor, Jorge, ahora es el segundo en la línea de sucesión al trono, su hija Carlota es la tercera en la línea. Esto es un desarrollo inusual, ya que durante casi toda la historia real inglesa y británica, la línea de sucesión habría priorizado a los hijos varones de la línea principal, lo que significa que Luis, a pesar de ser más joven que Carlota, sería el tercero en la línea. La ley de sucesión a la corona de 2013 eliminó la preferencia de género masculino en la sucesión de primogenitura. Desde ahora, cualquier hija primogénita de un monarca británico será la primera en la sucesión al trono. Mientras que Guillermo ha logrado evitar casi por completo cualquier controversia a lo largo de los años, la relación entre su hermano y el resto de la familia se ha convertido en una fuente constante de reportes periodísticos y especulación. En 2018, Enrique se casó con la actriz Meghan Markle. La boda generó un gran frenesí mediático, no solo por ser real, sino también por los problemas relacionados con la asistencia del padre de Markle y su contacto con los medios antes del evento. Más allá de la boda, todo iba bien. La percepción era que el matrimonio de Enrique y Meghan mostraba otro paso en la modernización de la monarquía. Sin prestar mucha atención a sus orígenes en Estados Unidos, sin embargo, las cosas se complicaron pronto para los nuevos duques de Sussex, los títulos que recibieron en el momento de su matrimonio. Proliferaron los reportes en los periódicos sobre tensiones entre la princesa de Gales y la duquesa de Sussex. Después de un periodo inicial en el que parecían haberse vuelto amigos cercanos, llegó el anuncio en 2020 de que Harry y Meghan tenían la intención de alejarse de sus deberes reales oficiales. Se mudarían a Norteamérica y finalmente se establecerían en California tras especular mucho sobre su seguridad. Se firmaron enormes contratos mediáticos entre ellos y Netflix, así como otros medios, lo que llevó a la creación de programas de televisión y la publicación de la autobiografía de Harry en la sombra, aludiendo a ser el heredero de repuesto. Durante estos años, los asuntos familiares se volvieron públicos, mostrando el casi total colapso entre Harry y William. Mientras que Carlos también está obviamente profundamente descontento con el rumbo de los acontecimientos. Cuando Harry ha vuelto a Gran Bretaña para eventos familiares como la coronación de su padre, suele ser una visita breve. Meghan y su familia no asistieron a la coronación y parece que no hay señales de una reconciliación en el corto plazo. Claro, hay más miembros en la casa de Windsor, además de los que han sido reyes, reinas o están cerca en la sucesión. Isabel II tenía 8 nietos, ya que cada uno de sus 4 hijos tenía 2 hijos cada uno al momento de su muerte. Ella tenía 12 bisnietos y ese número ha aumentado. La familia de Margarita es pequeña, pero la casa de Windsor es mucho más grande, sobre todo si ampliamos la red. Las hijas del rey Jorge VI y la reina madre, así como sus descendientes Jorge V y María de Teck, fueron los primeros monarcas de la familia. Tuvieron 6 hijos. El príncipe Juan murió niño y Eduardo VIII no tuvo hijos con Wallis Simpson tras abdicar, pero la princesa María, el príncipe Enrique y el príncipe Jorge, antes de fallecer en 1942, sí tuvieron descendencia, quienes siguieron formando ramas menores de la casa de Windsor, como la princesa María, que tuvo 2 hijos con Enrique Lascelles, conde de Harewood. Jorge y Gerardo ambos desempeñaron varias funciones reales en la segunda mitad del siglo XX o participaron en otros aspectos de la vida pública británica. Jorge, por ejemplo, dirigió la Royal Opera House varios años y presidió la Asociación Inglesa de Fútbol de 1963 a 1971. A principios de 2026, 4 de los nietos de Jorge V siguen vivos. El príncipe Ricardo, duque de Gloucester, el príncipe Eduardo, duque de Kent, el príncipe Miguel de Kent y la princesa Alejandra, la honorable Lady Ogleby. En total, Jorge V y María de Teck tuvieron 6 hijos, 9 nietos, 22 bisnietos y 52 tataranietos, con más tataranietos de quinta generación. Con el tiempo, las ramas menores de la casa de Windsor han crecido mucho.
Desde 2026, el futuro de la Casa de Windsor se ve muy claro. El reinado de Carlos III será mucho más corto que el de su madre, similar a Eduardo VII, quien gobernó brevemente frente a casi 60 años. Él heredó el trono tras el largo reinado de su madre. Tras el reinado de Carlos, Guillermo probablemente será el rey Guillermo IV, el primero con ese nombre en Gran Bretaña desde Guillermo III. A finales del siglo XVII y principios del XVII primera, el príncipe Jorge es el siguiente en la línea de sucesión al trono. Tras él, la monarquía seguirá evolucionando con las siguientes generaciones. De hecho, ya ha cambiado profundamente bajo la Casa de Windsor. Mientras Carlos ha buscado establecer una monarquía más reducida, Guillermo pertenece a una generación más joven. Eso probablemente traerá de nuevo menos formalidad al cargo. Él y su familia deberán gestionar todo, desde la influencia de redes sociales en la monarquía hasta las frecuentes preguntas sobre propiedad real. El mayor problema de la Casa de Windsor es la posición del monarca, sea Carlos o Guillermo, como líder de varias naciones de la Commonwealth que podrían imitar a Barbados en 2021 y volverse repúblicas, rompiendo sus lazos con la monarquía. Jamaica, por ejemplo, está considerando activamente esto. Aunque naciones más grandes de la Commonwealth como Australia y Nueva Zelanda siguen siendo en general partidarias de tener al jefe de la Casa de Windsor como jefe ceremonial de sus estados. La Casa de Windsor ha enfrentado diversas dificultades históricas. Por más de 100 años, su imagen pública ha sido difícil. La dinastía nació de la Casa de Sajonia-Coburgo y Goethe en julio de 1917 en medio de la Primera Guerra Mundial. Cuando surgió inquietud por el apellido de la familia, de sonido alemán y raíces en Europa Central, ningún monarca de la casa estuvo libre de dificultades. La salud de Jorge V fue muy mala durante gran parte de su reinado y tuvo que lidiar con ser rey tanto durante la Primera Guerra Mundial como durante la Gran Depresión. Una crisis siguió a su muerte a principios de 1936 después de que Eduardo VIII ascendiera al trono. Luego renunció antes de fin de año para continuar su relación con Wallace Simpson. Continuó causando problemas a la familia real y al gobierno británico tras exiliarse en Francia. Sus sucesores directos, su hermano Jorge VI y su hija Isabel II, fueron monarcas exitosos por cualquier estándar. Aunque la vida de Jorge VI fue muy corta debido al mismo tipo de problemas respiratorios y circulatorios que aquejaron a su padre, empeorados por el hábito de fumar. No obstante, el éxito de sus reinados no facilitó la vida para todos. Un hijo de Jorge V, Jorge Duque de Kent, murió mientras servía durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras la hermana de Isabel enfrentaba la opinión pública, Lord Mountbatten, primo cercano de la realeza, fue asesinado por el IRA en Irlanda en 1979. La Casa de Windsor ha enfrentado varios escándalos recientes, sobre todo por los problemas matrimoniales de Carlos y Diana en los años 80 y principios de los 90. Recientemente, la alienación de Harry de su familia y los graves cargos contra Andrés Mountbatten Windsor. Pese a estas dificultades, muchas derivan de vivir intensamente bajo el escrutinio público. La Casa de Windsor ha supervisado un periodo clave de cambio en la historia real británica, transformando la monarquía, perdiendo su poder político e influencia restantes, pero surgiendo al mismo tiempo como una valiosa institución moral y caritativa dentro de Gran Bretaña y la Commonwealth. ¿Qué opinas de la Casa de Windsor? ¿Modernizaron la monarquía durante grandes cambios sociales en Reino Unido? ¿O la familia real se volvió imán de escándalos desde la abdicación de 1936? Por favor, háganos saber en la sección de comentarios y mientras tanto, muchas gracias por vernos.